8:39, así que tenemos que apurarnos para sacarle todo el beneficio posible a Beatriz Sánchez. Un año del Frente Amplio, grandes celebraciones, pero ya 30 o 40 días del resultado del sorpresivo resultado de la elección presidencial, tenemos a un actor político relevante en los próximos 4 años. ¿Qué va a hacer en los próximos 4 años Beatriz Sánchez? ¿Cómo va a cumplir el rol que un 20% de los chilenos le asignaron? Bienvenida. Sí, gracias por estar aquí. Entiendo lo de rápido, entiendo lo de rápido. No hay que explicarlo. Primero, buenos días, ¿cómo están? Yo volviendo después de un periodo de vacaciones cortito, y vuelvo a vacaciones en febrero. Bueno, son justo esas los grandes desafíos que tenemos. Por lo pronto estamos organizando un congreso a mitad de año, un congreso va a ser largo y que pretende abrir un diálogo entre todos los que nos sentimos frente amplistas para mirar el Frente Amplio en el largo plazo. Y lo dijimos al año, o sea, el domingo cumplimos un año y era para mí un tema que tiene que estar presente permanentemente y que es, ¿a qué estamos invitando a los chilenos? O sea, debutamos de una cierta manera, pero ¿a qué los invitamos? Lo estamos invitando a mirar Chile de manera distinta, a hacer cambios en temas que me parece son fundamentales para una vida más digna. Queremos que pierdan este temor a los cambios o a la incertidumbre, al entender que no todo es negocio en Chile y hay otros aspectos que son derechos sociales. Queremos invitarlos a participar también en esta construcción porque queremos profundización democrática. Beatriz, perdona, pero el queremos, y me parece muy bien que tú pongas en el lote del Frente Amplio, pero Beatriz Sánchez es más que el Frente Amplio. Es 5 puntos más que el Frente Amplio. Siempre me preguntan eso. Perdona por lo poco original. No lo digo en ese sentido. Sí, por supuesto, si uno mira las votaciones y hace este cálculo de más y menos, pero yo estoy orgullosa de ser Frente Amplista. Y yo entré a esto... No, bueno, esa es una declaración bien profunda. O sea, y por porque eso en el fondo renuncias a tu diferencial. Yo estoy orgullosa, absolutamente. Yo estoy orgullosa de ser Frente Amplista. Yo entré a esto porque había un Frente Amplio, porque a mí no me gustan las carreras personales, nunca me han gustado, pero apenas yo saqué la votación que saqué, también dije al día siguiente que yo no siento que esos votos estén en mi bolsillo asegurados para siempre. No voy a tener nunca esa fantasía. Soy súper respetuosa porque la gente hace su análisis. Incluso muchos de los que ni siquiera quieren acercarse a votar, que también hay que tenerlo presente. Sí, claro. Y lo que creo es que mi rol, por lo menos, a mí, y lo he dicho varias veces, a mí no me gustan los estatus. Yo no quiero ser la ex candidata para toda la vida, ¿no? Me encantaría ya ser Beatriz Sánchez, ciudadana. Está hoy día en un espacio político. Hoy día soy líder del Frente Amplio, absolutamente, pero creo que uno de mis roles es sacar más liderazgos del Frente Amplio, sobre todo de mujeres, que para mí es muy importante. Pero mi responsabilidad dentro del Frente Amplio, o lo que yo siento que voy a hacer, es permanentemente marcar la línea de responsabilidad que tenemos para la gente con la cual conectamos a la hora de votar por nosotros. 20% sacó Beatriz, 16% aproximadamente el Frente Amplio, es una cosa de perogrullo. Ese porcentaje quería que ustedes con sus principios y sus propuestas gobernaran, pero un 40 y tanto, al final fue un 50, ¿cuánto fue lo de Piñera? Un 54. Casi 55. Quieren los principios de Sebastián Piñera, que son muy controvertidos respecto de los de ustedes. ¿Cómo van a respetar también el porcentaje, siendo Frente Amplista y muy respetuoso de lo que la gente quiere? ¿Cómo van a respetar ese 54% que le dijo Sebastián Piñera? ¿Sabe qué? Bueno, ya, su propuesta, póngala a funcionamiento, haga que el país funcione de esta manera. 4 años. Siendo oposición, pero respetando una voluntad muy grande, una voluntad popular que respalda a Sebastián Piñera. Creo que igual hay que detenerse un poquito más, porque el análisis no es tan fácil en lo que pasó entre primera y segunda vuelta. La primera y la segunda vuelta son del mismo país. No hay que perder eso de cuenta. Parece que no fuera, pero es del mismo país. Lo que vamos a conocer seguramente, pues nosotros encargamos ese estudio, lo está encargando todo el mundo, que es cuando el CERVEL libera los datos con más detalle de la elección, que fue hace como 2 semanas. Lo que vamos a ver ahí, nosotros ya lo estamos investigando, es que lo que pasó es que votaron personas distintas. Eso es. Porque la mitad de Chile, recordemos, no vota en este país. Y para la primera vuelta votó una conformación de personas y para la segunda esa conformación cambió. No es la misma gente que le da un 20%, después le da un 54%. No sé si me explico. Sí. Independiente que efectivamente Sebastián Piñera ganó con ese porcentaje y hoy día es presidente y nadie discute eso. Pero lo que sí es importante para toda esa mirada de largo plazo, para esta mirada de 4 años, es que es el mismo país que votó, se representó de esa manera mirando las propuestas que habían sobre la mesa.
Lo que nosotros vamos a hacer, porque afortunadamente no fue solo una carrera presidencial, sino que el Frente Amplio se va a expresar en una bancada parlamentaria bien potente, que a nosotros también nos sorprendió el número, que a mí me gustó mucho porque hubo un concepto detrás de la votación ahí, porque había muchos candidatos y candidatas que salieron que eran muy poco conocidos. Claro. Entonces hubo una votación por un concepto, por una idea, por yo respaldo este movimiento que me parece que es muy notable, y por eso yo destaco mucho la votación parlamentaria también. Nosotros ahí vamos a tener un rol, y yo lo describí el día domingo. Queremos ser una oposición constructiva, una oposición rebelde y una oposición alegre. Fue bien curioso cómo los medios sacaban una frase, quieren ser esta oposición. No, queremos ser las tres. ¿Y a qué me refiero con eso? Y ahí lo explico. ¿Por constructiva es que se te vino a la cabeza la palabra constructiva primera, o eso es un principio basal? Ser oposición constructiva. No, es que a mí me interesa porque no... Y es bueno que lo preguntes así, Matías, porque tampoco nosotros nos queremos que nuestra identidad gira en torno a ser oposición, que para mí también es muy importante. Nosotros somos hoy día una fuerza política. Circunstancialmente, en estos 4 años vamos a estar en la oposición, pero a mí no me define como bloque político ser oposición. ¿Y ahí cómo entiendes tú ejercer la oposición a un gobierno que evidentemente plantea en la mayoría de los temas propuestas diametralmente diferentes a las que tenían ustedes? ¿Entiendes la oposición como decir no sencillamente y bloquear las iniciativas que al Frente Amplio no lo convenzan, o decir, bueno, avancemos, negociemos, perfeccionemos los proyectos, logremos poner una indicación por aquí, por allá? ¿Cómo te imaginas lo que va a suceder en el Parlamento? Que va a ser, creo, lo que va a definir finalmente el gobierno de Sebastián Piñera, las durísimas negociaciones parlamentarias, porque no tiene mayoría. A eso nos referimos con constructiva, que el rol no es solamente decir, este es mi rival, presenta un proyecto de ley, yo inmediatamente digo que no. Que ese puede ser un rol de jugar. Todo es malo, todo lo que viene acá es malo. Infantilismo. ¿Sabes qué? Yo ni siquiera quiero entrar en esos términos porque cada uno sabrá cómo hace oposición. Yo ahí no me voy a meter. Todo es malo en general, es bien poco maduro. Bueno, pero yo lo voy a dejar ahí porque yo creo que cada uno tiene el legítimo derecho a decir cómo hace su oposición. Y ahí no voy a entrar. Pero lo que a mí me interesa... ¿Pero no te parece legítimo oponerse por oponerse? Lo que pasa es que yo creo que oponerse por oponerse no existe. Yo creo que tú te opones y si siempre te opones porque no hay un proyecto que te guste o no hay nada que... o que simplemente te instales en una posición de no querer dialogar, por ejemplo, también puede existir. Pero ponte tú, hablábamos recién con el ministro Larraín, ¿ya? Y va a tener que en los primeros 3 meses o quizás antes ya, va a ir con la reforma tributaria, ¿ya? Que ahí tienes un tema concreto en que Frente Amplio, me imagino, debiera estar en contra. ¿Verdad? Porque van a interpretar que favorece a los empresarios grandes, porque van a decir que se va a recaudar menos dinero. Ahí va a haber una discusión como súper fuerte. O en el proyecto de pensiones. Fracasó, ¿verdad? Vimos ayer el actual gobierno, que ustedes en todo caso también rechazaban, y van a presentar otro proyecto. Pero yo me imagino que ahí el Frente Amplio va a decir, no, en ninguno de estos 2 temas estamos de acuerdo. Por nombrarte cosas concretas que vamos a ver en los primeros meses. Bueno, lo más probable es que pase. A ver, como para entrar de lleno, ustedes me preguntaban, ¿qué significa constructiva? Significa que yo hoy día no digo, vamos a rechazar todo. Eso significa que no estamos en eso. Entendemos que la democracia es un diálogo permanente. Y aquí no nos vamos a negar a ningún diálogo. Evidentemente que no. Ahora, otra cosa es que nosotros tenemos un mandato o tenemos algo en que asumimos una responsabilidad, que es empujar los temas que hemos venido empujando y que empujamos como candidatura. Y eso los vamos a estar poniendo. Pero hay una, podría uno, y no quiero, lo digo duro, pero no es ese el sentido. Hay una suerte de falacia, porque efectivamente alguien me puede proponer que vayamos a Curicó. Entonces le digo, negociemos, pero yo quiero ir a Concepción. Entonces finalmente yo negocié, pero es una falacia, porque no hubo negociación. Porque o íbamos a Concepción, entonces el viaje a Curicó nunca estuvo en discusión. No sé si me entiende. Entonces, una cosa es tener voluntad y otra es que realmente sea posible. Lo que pasa es que porque ninguno de los dos se flexibiliza. Entiendo perfecto el tema de los viajes, pero vamos a historias recientes de lo que ha pasado y que creo que ha habido espacios interesantes donde la oposición ha hecho aportes. Y me acuerdo de un proyecto que para mí era muy interesante y que lo impulsó justamente Sebastián Piñera en su anterior gobierno, que era el postnatal de 6 meses. De hecho, vino con una impronta y porque y la oposición en ese momento, que era la Concertación,
insistió en hacer modificaciones a un proyecto y finalmente, exacto, más extensivo, subir los sueldos, ver qué pasaba con las mujeres profesionales, una serie de... Y yo estoy muy metida ahí, así que me acuerdo perfecto cómo fue templándose hacia otro lado. Bueno, ahí hay un diálogo, en un proyecto que interesante, que tiene que ver con derechos, que a mí por lo menos me interesan y me convocan. A eso voy, que no todo va a ser un viaje entre Concepción y Curicó, como va a ser la misma analogía. No hay blanco y negro, hay muchos matices. Hay muchos matices y evidentemente si algo va totalmente en contra de lo que nosotros proponemos, lo más probable es que no haya ni un diálogo tan fructífero. Pero eso seguramente no será el 100% del gobierno. Bueno, pongo la duda porque además no sabemos y no quiero ser prejuiciosa respecto al gobierno de Sebastián Piñera. Hay una cierta mirada ahora con quiénes son los ministros, pero... Sí, hablemos de tu evaluación del gabinete. Cuando dijiste derechos, me acordé al tiro y dije, ya, hablemos un rato de, por ejemplo, de Varela en educación. Pero quiero terminar el otro. Dije rebelde y alegre, en el sentido de que rebelde vamos a mantener esta impronta que tenemos de un trabajo realizado, y alegre en el sentido que no nos queremos quedar así como en la esquina de la sala con el ceño fruncido. Esto para nosotros es alegre. Tuvimos un súper buen resultado, queremos seguir trabajando, estamos con muchas ganas de seguir trabajando todo lo que queda en estos 4 años, y por eso insisto, yo no me defino, ni me voy a definir, ni nos vamos a definir como Frente Amplio, como desde la oposición. Somos una fuerza política, feliz de serlo, y eso vamos a seguir empujando. Ahora sí. Gabinete, Varela, por ejemplo, educación. A mí me llamó mucho la atención, y ahí y pongo un punto de atención en eso, que hay ciertos nombramientos que a mí me llaman la atención porque me da la impresión que son una suerte casi de, no sé, como de una posición desafiante, como una provocación a lo que pasa. Ahí voy a hacer el ejemplo. Bueno, ahí Gerardo Varela, en educación, a mí me pasó algo, y les cuento personalmente, cuando estaba escuchando quiénes eran, y dijeron Gerardo Varela, yo dije, no creo que sea el mismo que yo he leído las columnas que he leído. Porque, o sea, expresar posición inhabilita para expresar posición, tener convicciones inhabilita para ejercer un cargo público. No, en absoluto. Yo tengo convicciones y tengo convicciones bien claras y puedo llegar a un cargo público. Porque si alguien en columnas dijo cosas, eso lo inhabilita para ejercer un cargo público. No, porque nunca le había leído nada respecto a educación. Entonces yo pensé que yo... O sea, se escribió y le han sacado la mugre por cosas que escribió respecto a educación. Pero ha escrito cosas que yo también podría escribir, a eso me refiero. No, era una persona que yo no ponía en el nexo con el tema de educación. O sea, tu calidad técnica no entro en la calidad técnica porque alguien puede aprender, él es abogado, no, sino que pensé que habiendo gente dentro del equipo de Sebastián Piñera que estaba en el área de educación en específico trabajando, que viniera una persona que no tiene ni una cercanía con eso, que lo hemos visto en otras cosas, que además ha sido súper duro en muchos temas educacionales, duros marcando una posición de algo que es una discusión nacional. Por eso a mí me extrañó. De hecho, y voy más allá a lo que quería decir, no dice que cuando dice que le extraña. Claro, no era lo que yo hubiera esperado. Yo dije, no creo que sea el mismo, pensé que era otro Gerardo Varela. No estaba habilitado. Entonces... No ponga palabras, Nicolás, que yo no he dicho. Pero en el fondo, que no creo que sea el mismo, es bueno. No, pero no puede pensar que me extrañó, que le va a ser más difícil. Pero es que quiero seguir con el punto, que es, en los últimos 6 años, 10 años en Chile, ha habido grandes movilizaciones en temas bien específicos. Uno es educación. Otro, y que es hoy día tema de movilización y tema mundial de movilización también, son los derechos de nosotras las mujeres. Otro tiene que ver con pensiones, que se robó, yo creo, la atención los últimos 2 o 3 años. Entonces, que en áreas sensibles, que en esas áreas se nombre a personas que tienen una opinión súper dura respecto a un aspecto, y también es... Pero en trabajo no parece ser pero tan así, ¿o no? Yo ahí voy o es por lo menos una persona que... Yo voy al Ministerio de Desarrollo Social, que nombren a alguien que estaba a la cabeza de los empresarios recién, y entre al gabinete de Piñera, y a propósito de esta puerta giratoria, ¿no? Entre estar en el sector privado y después venir al sector público. ¿Te parece reprochable? No reprochable, me parece que es una provocación, que va a ser súper duro, y no quiero instalarme de lo que venga después. De lo que conozco hasta ahora, me parece que genera una irritación en muchos sectores que hace mucho tiempo, yo me considero parte de unos que se han movilizado, en el caso mío, por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y que provoca cierta irritación. Evidentemente mirando columnas, mirando posturas. Yo doy el beneficio de la duda porque no han debutado como ministro y yo no voy a decir, mire, esto va a pasar porque no sabemos. Pero lo que conocemos hasta ahora sí provoca una irritación y una suerte
bueno, ¿qué pasó acá? A mí me llamaron la atención esos nombramientos. A ver, directamente, a ti, como líder del Frente Amplio, ¿te irrita que esté Isabel Pla en el CERNAM? Hoy. Sí, creo que ella ha sido muy dura en temas que son muy sensibles. Se aprobó recién algo que es un mínimo para mi gusto, que tiene que ver con aborto en 3 causales. Yo siempre he dicho que yo creo en el aborto como decisión de la mujer, que sea seguro, que sea para todas. Entonces, cuando alguien en muchas de sus columnas ridiculiza incluso la lucha feminista por estos temas o ridiculiza lo que significa el aborto en 3 causales, por lo que provoca, o hace comparaciones que son bien odiosas en muchos sentidos, sí, claro que me provoca algo. ¿Y te irrita Moreno en desarrollo social? No sé si es, yo digo, irritación en el sentido de la gente que ha llevado luchas y está en la calle desde hace mucho tiempo con estos nombramientos. Lo que a mí me pasa es que pongo un signo de interrogante grande de lo que viene después. De hecho, yo tenía la idea, y me quedé con esa idea justo entre primera y segunda vuelta, por el discurso que hizo Sebastián Piñera, que giró el discurso, entró en terrenos que no había entrado antes, en que a lo mejor iba a mostrar eso en el gabinete. A mí me da la sensación, y esta es una lectura personal, que después de la votación de la segunda vuelta, quedó como se sintió seguro instalado y simplemente eligió a quien tenía que solo el elegir. tiempo dirá, pero yo creo que al revés de lo que mucha gente piensa, este es el gabinete menos derechista que uno puede imaginar, con algunas pocas excepciones. Pero eso nosotros tenemos tiempo mañana. ¿Y cómo lo calificaría? Tiempo mañana porque ayer no viniste Ayer no para vine, la ayer no discusión vine, del así que gabinete. eso lo Nicolás, ¿y cómo lo calificaría? Yo tengo una hija que dice, ¿Are you kidding me? ¿Ah? ¿Are you kidding me? Are you kidding me? No, bueno, lo conversamos después si querés. No, definitivamente, por ejemplo, hay materias en las cuales tú referías, por ejemplo, respecto a Gerardo Varela, en que probablemente sus posiciones profundas, que además las ha manifestado en columna, te sorprenderían, no se parecen mucho más a las tuyas que a otras. Yo creo que de verdad, no te equivoques. Pongo la duda y la interrogante. No, pero léelo. No, pues lee todo entero y te vas a dar cuenta de eso. Yo creo, en ese sentido, me da la impresión que este es un gabinete bastante particular. Yo pongo la duda de lo que dice Nicolás. Ya, Nico, te estás quedando con la última palabra no me quiero quedar con la última palabra. Solo por un tema de tiempo. Mañana, Nico, el elemento más centrista discutiremos del gabinete, esto. ¿cuál es? El elemento más centrista del gabinete, ¿cuál es? Ahí está, ex militante demócrata cristiano. ¿Cuál es eso? No es muy Bueno. Ay, hay un ex comunista. ¿Sí? ¿Cuál? Ampuero. Ampuero, pues. Sí, pero bonita. Ya, vamos. Long time ago. Nos vamos. Veo que el café va a ser largo. No, Beatriz no te preocupes. El Sánchez. café de ahora. No, pero Beatriz Sánchez, un gusto. Nicolás, despidamos a La nuestro consolación entrevistado. me gusta. Beatriz Sánchez, te pasaste gracias. un millón de Que te gracias vaya por muy venir. bien. Nos vemos, chao. ¿Qué vas a hacer Voló estos la 4 media años? hora. ¿De qué va? No, ¿de qué va a vivir? estos 4 No, años? esa es una pregunta personal. No, a un político se le puede hacer. Sí, por supuesto. ¿De qué vas a vivir? Estoy viéndolo ahora. Seguramente en marzo voy a tomar las decisiones. te vaya muy bien. ¿Nos Será vas a ver competir? clase. ¿Cómo? ¿Nos vas a competir? Un poquito. Va a volver En al marzo medio. vamos a ver. qué pasa. Bien, nos va a En competir. Va a estar en Marzo, radio, va a Nosotros- estar en radio, va a hacer clase. Nosotros creemos en la competencia.